ver. Claro. Creo que ya. Ah, ok, muy bien. Entonces decías que te parecía, si puedes repetirlo, hacer un resumen, que te parecía puntual el texto. Bueno, al inicio, cuando habla respecto a los modelos explicativos, que ya habíamos visto como el sociológico, racional y el psicológico, me pareció como muy puntual respecto a las características que ya habíamos tocado antes de estos temas de predicción de la conducta del voto, pero como que después empieza a contrarrestar todo con algunos otros autores y esa parte me pareció un tanto confusa, pero o sea, fuera de ello el texto me pareció muy puntual. La intención era que pudieran tener elementos para elaborar el índice. Y como Sí, tenían esta inquietud de lo de psicología social, eh, creo que estaba un poco más cargado hacia allá. Entonces, sí, era un poco para que ahora lo vieran desde otra perspectiva, porque el primer texto estaba más cargado hacia teoría de, no sé, no me acuerdo si era teoría de juegos o teoría racional, pero, pero estaba un poco más cargado hacia eso. Creo que era teoría de juegos, porque era con lo que concluía. sí. Pero lo retomaba de lo racional. Entonces, o sea, aunque pueda resultar un poco confuso, ¿hubo algo que te resultara contradictorio? O sea, que te pareciera que los modelos no estaban igual explicados que en el primer texto. No, eso no, contradictorio no, creo Bien. que tiene mucha relación, o sea, incluso aunque sí tenía como tintes, por así decirlo, más apegados al modelo psicológico, o bueno, se centraba más como en esa explicación, no, no me pareció como que estuvieran contradiciéndose. Entonces, no, por esa parte, o bueno, al menos yo no lo noté. Muy bien. Y en tu índice, ¿cómo te fue? Bueno, es que yo ya lo había hecho desde la clase anterior. Lo vi, después de que terminó la clase, califiqué sus trabajos y dije, creo que tú lo tenías clarísimo, clarísimo, porque ya lo tienes hecho. Sí, sí, pero sí, creo que más bien yo no sé leer y por eso a lo mejor en la otra clase había comentado que me había resultado confuso, o sea, como que yo había entendido que íbamos a como plantear las primeras ideas y ya después íbamos a hacer como en una segunda parte lo del aspecto metodológico, pero eh, por eso decía como que a veces si no hacía, bueno, si no hago como de esa manera mis trabajos, como que siento que termino así ofuscada entre un montón de cuestiones que podría tratar. Eh, Pero pues sí, o sea, ya lo había realizado. sí, y yo no veo ninguna contradicción. O sea, de hecho, cuando quieran titularse o si están interesados en alguna maestría, esa es la ruta que les van a pedir que hagan. Primero elaboras un índice, una guía metodológica, y ya después son como cajones, comienzas a ver qué es lo que vas a trabajar y después comienzas a rellenar esos cajones con autores, con investigación, con lo que sea, pero lo fundamental es tener esa guía porque si no, te pierdes, aunque después se modifique, lo ideal es adaptarse. Entonces, por eso quería que lo hicieran así. Yo la verdad es que no vi ninguna contradicción en lo que tú estabas diciendo con lo que hiciste, porque ya incluso lo tienes muy avanzado, efectivamente, ya lo tenías muy avanzado. Creo que en todo caso la explicación te puede servir o te pudo haber servido para complementar o agregar elementos que no hubieras considerado de los demás modelos, pero en general Sí, ya está hecho. Entonces creo que sí, ahí llevas un adelanto. sí, solo voy a complementar, bueno, o sea, terminar bien como ciertos puntos porque hay cuestiones como metí algunos aspectos referentes a sus propuestas de campaña y esas creo que ha sido más complejo sacar de dónde porque, eh, o sea, sí hay como varios estudios, pero como que hay unos muy puntuales enfocados al PRD o al PRI o al PAN, entonces me he tenido que meter más como en los periódicos para ver qué onda con eso, Ok. pero ya llené como algunos puntos que había dejado vacíos otras clases, bueno, en la ocasión pasada y ya, bueno, para la última entrega solo voy a dejar como abarcar muchísimo más eh,
bueno, los temas que hemos visto y pues hacer la conclusión. Muy bien. Abraham, ¿cómo estás? Estás entrando apenas. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Me escuchas? Entre comillas, pero bien. ¿Por qué entre comillas? Es que estuve algo enfermo en las últimas semanas, pero ya todo está bien. Eh, ¿Estás bien? ¿Seguro? ¿Todo mejor? Sí, ya todo está bien. Bueno, o sea, es que fueron, digamos, semanas agitadas, pero ya todo está bien. Ok, pues mire, sobre todo en consideración a Abraham y a que estamos grabando la clase el día de hoy, recordarles en qué consiste el trabajo final. Recuerden que empezamos el semestre hablando sobre el comportamiento político, primero de forma general, y era cómo se dan cómo actúan los ciudadanos en relación o respecto al sistema político. En una siguiente etapa tratamos no precisamente de definir, pero sí de identificar los elementos del sistema político, la parte administrativa, la parte política, que lo conforman, los roles, los incumbentes, la parte administrativa, los jueces, los medios de comunicación, partidos políticos, comenzar a identificar cuáles eran los elementos que componían al sistema político. Ustedes ya en una clase posterior o en alguna otra materia ya trabajarán cuál es la diferencia entre un sistema y un régimen político, por ejemplo. Pero bueno, en este momento estamos hablando de un sistema democrático y tratamos de ver cuáles eran los aspectos de ese sistema. ¿Por qué? Porque como el comportamiento político tiene que ver con la conducta del ciudadano en relación con el sistema político, pues tenemos que ver en relación con qué se está vinculando. Y por eso era tan importante ver cuáles eran los sistemas, cuáles eran los elementos que lo componían. Después, lo que vimos es comenzamos a profundizar más en el comportamiento electoral. Al inicio del semestre les decía que el comportamiento político, el concepto de comportamiento político, surge en un contexto de elecciones. En Estados Unidos preocupaba el saber por qué la gente votaba por cierto candidato y por otro no. ¿Qué tenían que hacer para agradar a los ciudadanos y obtener el voto de ellos? Entonces, la idea de comportamiento político surge en ese contexto, pero les decía que ahora los estudios recientes dicen, con toda la razón, que es reducirlo. Reducir el comportamiento político al comportamiento electoral es nada, o sea, es absurdo. Y entonces por eso quise que en la primera parte de la clase ustedes vieran el comportamiento político general, pero sí tenemos que ver el comportamiento electoral. Entonces, bueno, vimos 4 modelos con uno de los textos, los esbozamos rápidamente, el sociológico, el psicológico, el racional, teoría de juegos, y después de eso comenzamos a ver algunos casos prácticos de cómo se habían aplicado estos modelos ya para el análisis de votaciones o de campañas políticas. El ejemplo que vimos la clase pasada fue el de las elecciones del 2003 en la Ciudad de México, de jefes delegacionales, en donde trataban de explicar cuál era la relación entre que hubieran ganado ciertos partidos respecto al jefe de gobierno y respecto a quien era el presidente en ese momento, que era Vicente Fox. Entonces, así es como hemos ido construyendo el semestre. Y a partir de ahí van ustedes a elaborar su trabajo final. ¿En qué consiste? Ustedes eligieron democráticamente, bueno, creo que no fue ni tan democrático, pero ustedes eligieron que trabajáramos con la campaña del 2000, la campaña presidencial del año 2000, que es la de Vicente Fox. Y ustedes, en su trabajo final, tienen que responder a la pregunta, ¿por qué las personas votaron por Vicente Fox? ¿Por qué ganó Vicente Fox? ¿Qué es lo que van a hacer para responder a esa pregunta? Una investigación. Pero esa investigación no es arbitraria. Tienen que basarse en los elementos o en las herramientas que los modelos de análisis, los 4 modelos de análisis les están ofreciendo, el psicológico, el sociológico, el racional, el de juegos. Y entonces, en la última clase lo que les sugería es que elaboraran un índice de trabajo. Bueno, eso desde hace 2 clases, lo explicamos mejor la clase pasada,
que elaboraran un índice de trabajo retomando los elementos de estos 4 modelos. Por ejemplo, que si el modelo sociológico dice que influye tu contexto social para determinar quién vota, pues entonces ustedes van a tener que investigar cuál era el contexto social en el año 2000 para poder a partir de ahí explicar por qué la gente votó por Vicente Fox. Que si, por ejemplo, el modelo racional dice que las personas, el voto es una inversión para las personas para confirmar o para reafirmar un tipo de reputación, que a partir de ahí ustedes comiencen a explicar cuál sería el mensaje expresivo, cuál sería la reputación que las personas quisieran reafirmar a través del voto que hicieron en el año 2000. No sé si me voy explicando, o sea, que ustedes regresen a los modelos de trabajo y a partir de ahí ustedes rescaten elementos que crean que les puedan servir para responder a esta pregunta. ¿Por qué la gente votó o por qué ganó Vicente Fox? ¿Se entiende esta parte, Abraham? Sobre todo te lo pregunto a ti, Abraham, porque Almeida ya lo tiene muy avanzado. ¿Cómo te fue con tu trabajo final? ¿Hiciste los avances? Bueno, creo que no estás aquí. Quizás se cortó. De todas maneras. Perdón. No te Ya. preocupes. Te preguntaba que cómo te había ido con tu trabajo. La pregunta, me quedé bueno, que estaba explicando lo del trabajo final, la última parte sobre todo. No fue lo que no escuché bien, se cortó mucho. Sí, que tenían que hacer un índice de trabajo, o sea, retomar los elementos que ofrecían los 4 modelos de explicación del comportamiento electoral y a partir de ahí ustedes elaborar su propio método de trabajo. ¿Por qué? Porque cada modelo les propone una forma de responder a esa pregunta. Y yo lo que quería es que ustedes elaboraran el propio. Que ustedes dijeran, a mí de la teoría racional lo que me sirve es esto, lo que me sirve de la teoría psicológica es retomar la identificación partidaria, por ejemplo. Y a partir de ahí ustedes comenzaron a investigar para responder a la pregunta por qué la gente votó por Vicente Fox en el año 2000. Y te preguntaba de cómo te ha ido en tu trabajo, si lo habías hecho. Sí, de la primera parte sí, o sea, hice las lecturas y empecé un poco con la investigación. Y estuve checando sobre todo o la teoría del método sociológico y un poco en el psicológico dentro del final. Pero ahí fue, o sea, bueno, estaba haciendo como el esbozo general, como, o sea, recabando información sobre el contexto y tratando de hacer, digamos, un recuento de las elecciones pasadas para, digamos, situar un poco dentro del momento del 2000. Pero en realidad, bueno, como ya no estoy en las otras clases, no, o sea, me quedé con la duda si era, eh, No te escucho, esas. Abraham. ¿Te quedaste con qué duda, perdón? O sea, me quedé con la duda de que si era viable enfocarlo por ese lado y que fuera un poco enfocado hacia eso, el trabajo. O sea, que la estructura del trabajo se elaborara en torno a eso. Bueno, yo no veo problema. No he visto tu trabajo, no he visto tus avances. Eh, recuerden que hoy tenían que entregarme un avance antes de las 11 de la mañana, por cierto, para que yo vea cuál es su índice y a partir de ahí hacerles observaciones. Lo que sí les puedo decir es que independientemente de lo que ustedes crean, al final este es un ejercicio. Entonces, retomen elementos de los 4 modelos, por favor. Quizás ustedes no están tan convencidos de la teoría de juegos, por ejemplo, pero retomen algo, o sea, retomen algo para que, porque no es lo mismo que ustedes desde la teoría digan esto me va o no a servir a que, bueno, ya llevándolo a la práctica, digan, bueno, ya hice un ejercicio y
Creo que no. O sea, creo que eso no me dio explicación a mi pregunta. Entonces traten de... lo que yo les sugeriría, cada quien trabaja de manera diferente, ¿no? Yo trabajo así, yo regresé a los textos e hice una lista general. Entonces dije, bueno, el modelo psicológico habla de la de qué tanto las personas, por ejemplo, el modelo psicológico habla de la actitud que los ciudadanos tuvieron frente al debate presidencial, por ejemplo. Eso significa que ese es un elemento que yo tengo que considerar al momento de investigar. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En mi investigación, tratar de saber cómo se llevaron a cabo los debates presidenciales y qué sucedió después de eso. Si las encuestas que sacaron favorecieron o si se modificaron en relación con los debates presidenciales. Y esa información meterla a mi trabajo final. Si por ejemplo, el modelo sociológico habla sobre los medios de comunicación y cómo se difunde la información, pues eso es lo que tendrían que investigar. De qué manera se difundió en ese momento, cómo se llevaron a cabo las campañas políticas, la propaganda, cómo se hizo, a través de qué plataformas, qué se hizo, en fin, o sea, es un poco hacer una lista de todos los elementos que tienen que considerar y a partir de ahí hacer un índice de trabajo. No sé si queda un poquito más claro, ¿no? ¿Me puede repetir la última parte? Me quedé en lo de la lista para poder realizar el índice, es que se traba mucho. Sí, claro, que sacas una lista con los elementos más importantes y, y a partir de ahí tú elaboras un índice de trabajo. Ok, sí. Un índice de trabajo. Yo necesito por eso que me den avances, para que yo a partir de ahí les pueda hacer observaciones. Almeida, creo que tú no tienes ningún problema, ya lo tienes muy claro, pero necesito ver el de los demás para saber, para a partir de ahí decirles. Algo les iba a comentar. ¿Cuál va a ser la dinámica? Ustedes ya tienen solamente 15 días para trabajar sobre esto. La última, me van a entregar este trabajo, la última clase, que es el 29, me parece, 29 de agosto. ¿Qué vamos a hacer esa clase? Ustedes van a exponer en no más de 10 minutos. Me van a exponer, en primer lugar, su metodología. Necesito que ustedes me digan cómo elaboraron su índice, qué elementos retomaron de cada modelo y cómo elaboraron su índice de trabajo. Eso va a ser lo primero. Después un poco de la investigación, cuáles fueron qué fue lo más complicado de investigar, cuál fue lo más sencillo. Pero por último, y eso es lo más importante, necesito que respondan a la pregunta. Una vez que ustedes hicieron la investigación, que ustedes me respondan, que ustedes les respondan a sus compañeros desde su perspectiva, ¿por qué la gente votó por Vicente Fox? ¿Por qué ganó él y no otro candidato? ¿Por qué la gente votó de esa manera? Entonces, van a tener que responder esa pregunta. Estructuren muy bien su exposición, les repito, practíquenla, no puede ser más de 10 minutos, de hecho yo les voy a contar el tiempo. Y se va a dividir en esas tres partes: metodología, investigación y resultados. ¿Salen? ¿Hay alguna duda sobre esto? No, ninguna. Ok. ¿Almeida, alguna duda sobre eso? No, ninguna. Muy bien. Eso haríamos con eso concluiríamos la última clase. Me van a mandar sus trabajos los van a subir a Classroom, yo los califico y ese fin de semana los vuelvo a revisar y les doy calificaciones finales. Sus calificaciones finales se las voy a mandar por correo. Van a ser personalizadas para que vean cómo saqué los promedios. Les recuerdo que si no, que voy a respetar los porcentajes y las tareas tienen un porcentaje bastante alto. Entonces, si no han hecho tareas, pues va a ser muy complicado que pasen la materia. Entonces, para que lo consideren, ¿sale? No, el trabajo final tiene su porcentaje y no sustituye las tareas. Entonces,
Es importante que eso lo tengan. Y nada más, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Le comentaba a Almeida, yo me tengo que retirar, tengo una reunión en unos minutos a las 10 de la mañana. La clase de hoy no quería no darla porque necesitaba que aclaráramos si había alguna duda sobre sus trabajos finales. Pero bueno, ya aclarando esto, nos vemos la siguiente clase. Les paso el ID y el link para que puedan acceder. Y si tienen alguna duda en estos 15 días sobre su trabajo final, escríbanme, por favor, para que podamos resolverla. Por favor, no lo hagan un día antes. O sea, eso sí sería... Ni voy a revisar el correo, ¿me explico? O sea, si ustedes lo hacen en esta primera semana, si ustedes me escriben con todo gusto, yo les puedo responder, podemos hablar y para que lo puedan hacer lo mejor posible. Pero háganlo con tiempo, nada más. Y ya. ¿Algo más? ¿Algo que se me esté pasando? ¿Algo que quieran agregar? No, está todo claro. Ok, Almeida, ¿tú algo que quieras agregar? No. Ok, muy bien. Pues les agradezco mucho que hayan asistido el día de hoy. Si tienen contacto con sus compañeros, avísenles un poco de lo que hayamos visto el día de hoy. Y de todas maneras, yo subiré este video a Classroom, ¿sale? Sí, está bien. Ok, Perfecto. Pues muchísimas gracias. Que tengan muy buen día, ¿eh? Gracias por estar. Gracias. gracias. Hasta Igualmente. luego. Hasta luego. Bye.